Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 23 de septiembre de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo capítulo 5 y versículo 3. Mateo capítulo 5 y el versículo número 3 en la versión Reina Valera 1960 dice la escritura: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y qué maravillosa es esta escritura. Jesús habla en el sermón de las bienaventuranzas, de que hay unos bienaventurados entre muchos de los que él nombra allí. Y uno de ellos son los pobres en espíritu. Y no solamente eso, le da una promesa, le dice, porque de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Wow, es una palabra maravillosa que me inyecta y me envía a mi trabajo a título personal lleno de mucha satisfacción. Porque este versículo que hace parte del Sermón del Monte nos muestra algo que quizás genera un interrogante en nosotros. La pregunta sería, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Porque Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y reitero, nace un interrogante. Sería, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Y hay que entender y erradicar la creencia de que se trata de una pobreza material. No, ser pobre en espíritu es la disposición interna, es un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Ser pobres en espíritu implica aceptar que somos vulnerables y que por nuestra propia fuerza jamás podremos alcanzar la plenitud. Ser pobre en espíritu, reitero, es mi necesidad urgente, constante y permanente de Dios. Ser pobre en espíritu entonces implica que usted y yo aceptemos que somos vulnerables y que aún por mucho que creamos y sepamos, por nuestra propia fuerza jamás podremos alcanzar la plenitud de Dios. En ese sentido, también implica desprenderse de la arrogancia, implica desprenderse del orgullo, en el afán de buscar una relación no normal, no una relación rutinaria, no una relación diaria solamente, sino una relación más profunda con nuestro Creador. Porque la promesa que viene después es que de los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Wow, a mí me llena de mucha esperanza leer este versículo, porque nos muestra que en la humildad y en el reconocimiento de nuestra propia debilidad encontramos el acceso a la gracia divina. Wow, eso para mí es un cuadro maravilloso, porque la palabra me muestra que en mi humildad y en el reconocimiento de mi debilidad, de que no soy capaz solo, de que necesito hacerlo a través de Dios para alcanzar la plenitud, porque no puedo en mí mismo, encuentro un acceso a la gracia divina. No a ese trono religioso donde un Dios me va a condenar, sino la gracia que habla la Biblia, el trono del favor, el trono de la gracia, donde Dios me entrega lo que no merezco por justicia, pero que en su amor me dice, si tienes hambre y si tienes necesidad de mí, ven aquí, hijo mío, ven aquí, hija mía, que te amo, te abrazo y te doy todo mi amor. Así que, amados, este es un llamado a todos nosotros en la mañana de hoy, 23 de septiembre de 2024, para que nos acerquemos a Dios no de cualquier manera, sino nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto a la enseñanza, que amemos la palabra de Dios, las predicaciones, los devocionales, un amor dispuesto, sincero, abierto a la enseñanza de Dios, abierto a su amor, porque Dios es un Dios que es amor en su esencia. Y cuando usted y yo hacemos eso, cuando nosotros vamos a Dios con un corazón sincero, abierto a su enseñanza y a su amor, entonces nos transformamos en algo que Él quiere. Al hacer esto, no solo transformamos nuestra vida, sino que también comenzamos a influir positivamente en aquellos que nos rodean.
Muchos de los problemas, muchas de las causas, muchos de los dolores de las personas, de las familias a nivel laboral, a nivel de todas las áreas, es porque no buscamos a Dios, y cuando nos desconectamos de Dios, empezamos no solamente a fallar y a enfriar, sino a influir negativamente en los que nos rodean. Pero qué bueno es nuestro Dios, que nos llama en esta mañana a anhelar ser pobres en espíritu, porque reitero, nos vamos a acercar a Dios con un corazón sincero, abierto a la enseñanza y a su amor, y esto hace que nos transformemos en nuestra vida, pero también empecemos a que esa transformación que en la intimidad de Dios encontramos comience a influir positivamente en nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, los seres queridos, nuestros hermanos en Cristo y toda persona que nos rodea. Pero quiero terminar este devocional de la mañana de hoy respondiendo algo. ¿Cómo llevaríamos esto a la práctica? ¿Cómo podríamos aplicar esto de ser pobres en espíritu en nuestras vidas? Hay 3 puntos importantes. El primero es practicar la humildad. Practicar la humildad en nuestras interacciones diarias. Practicar la humildad significa que recordemos que cada persona tiene su lucha. Y como cada persona tiene su lucha, hay que aprender a ser humildes. Y de ser humildes nos permite ver a los demás con compasión. Porque a veces somos egoístas, a veces somos egocentristas, a veces solamente vemos mi necesidad y no me importa lo del otro. Practicar la humildad en nuestras interacciones diarias significa ser humildes, y esto nos va a permitir ver a los demás con compasión. Pero una segunda causa que considero que es importante para ser bienaventurados, porque somos pobres en espíritu, significa reconocer nuestras limitaciones. Cuando usted y yo aceptamos que no tenemos todas las respuestas, ni que no tenemos el control absoluto, nos abrimos inmediatamente nuestro corazón a la guía de Dios. El problema es que estamos en un mundo egoísta, en un mundo de gente que se cree Dios. Y cuando tenemos esa debilidad, entonces nos cuesta dejarnos ayudar, nos cuesta ir a decirle a alguien que ore por nosotros, y cuánto más nos cuesta ir al trono de la gracia, arrodillarnos y a buscarlo, porque nuestro corazón no se abre a la guía de Dios por una sencilla razón. Porque creemos que tenemos el control absoluto, pero no lo tenemos. Hay que reconocer nuestras limitaciones. Cuando yo sé que no tengo el control absoluto, que tengo limitaciones, eso automáticamente me da la libertad de abrir mi corazón a la guía del Espíritu Santo. Y por último, para ser pobres en espíritu, en nuestra vida diaria necesitamos buscar la conexión con Dios. Buscar la conexión con Dios es tan importante, porque si yo estoy conectado con Dios, todo ejerce positivamente quien me rodea. Pero si me desconecto de Dios, puedo hacer un montón de estupideces que no logro entender, porque no se trata de que yo lo haga mal, sino de que reconocí mi debilidad, no practiqué la humildad y me desconecté de Dios, y por eso no puedo llegar a transicionar al ser pobre en espíritu. Buscar la conexión con Dios significa dedicar tiempo a la oración. Buscar la conexión con Dios es dedicar tiempo a la meditación, que nos ayuda a cultivar un espíritu humilde y receptivo. Ahora bien, la palabra pobre significa que le falta algo que no tiene. En el original significa carencia de. ¿Y sabes una cosa? Hoy quiero que entiendas que cuando eres pobre en espíritu es porque careces de espíritu, y no porque no lo busques. Vas a buscar todos los días y cada momento de tu conexión con Dios, y eso te va a saciar te va a llenar del espíritu. Pero es algo insaciable. Es algo que aunque más tenga de Dios, aunque más me llene el espíritu, más anhelo. Y entre más me dé, más quiero. Y entre más te lleno, más quiero rebosar. Porque aunque me está llenando, porque me conecto con Él, porque reconozco mi limitación y lo busco, y soy humilde y entiendo que sin Él no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Entre más Él me dé, siento que más necesito, y eso significa pobreza, que necesito algo, que me falta algo, no que no tengo algo material. El pobre en espíritu es que pobre me hace falta, y en espíritu significa que aunque tengo el espíritu, aunque lo anhelo y lo busco cada día, a nivel personal necesito cada día más de Él. Así que quiero cerrar este devocional con algo poderoso. Quiero decirle al Señor hoy que nos haga algo especial mientras escuchamos este devocional. Aquí estamos, Señor, quizás con el corazón abierto, quizás con la necesidad de tantas cosas, especialmente del amor y la guía de tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos, amado Dios, a ser pobres en espíritu, a ser libres de esa maldición del orgullo que nos aleja de ti y que nos aleja de los demás. Más bien, fortalécenos, Señor, en esta mañana en nuestra vulnerabilidad. Permítenos descubrir esa bendición de ser humildes, de poder reconocer mis errores y a poder ayudar a otros aun cuando se han equivocado.
Ayúdanos, amado Espíritu de Dios, y danos la sabiduría que viene de ti, y permítenos que en cada situación tú nos guíes. Aun cuando las cosas parecen difíciles, tú vas a estar ahí, pero es nuestro deber buscarte, reconocer nuestra limitación y estar conectados permanentemente contigo. Que podamos encontrar en ti, amado Dios, la fortaleza y la esperanza, y que siempre busquemos tu reino, Señor, porque sabemos que bienaventurados aquel o aquella que es pobre en espíritu. Y hay una promesa de nosotros, los pobres en espíritu, los que lograremos eso en el nombre de Jesús, es el reino de los cielos. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.